de los bancos y de los directorios de las microfinancieras y de los directorios de las cooperativas para que ayuden a repensar el chip de por qué y cómo atender bien y no atender bien al sector rural, para combinar ese conocimiento productivo con el conocimiento financiero. Es más fácil entrenar un ingeniero agrónomo para que aprenda de microfinanzas que un microfinancista que aprenda de agronomía, porque son muchos años de diferencia. Además, el que estudió agronomía por default, por definición, le gusta el campo, ¿no? Si no hubiera estudiado odontología. Entonces ya le gusta estar en el terreno. Hay muchos banqueros que no quieren ir al campo, que hacen la evaluación desde su escritorio, y ese es un pecado capital en los servicios financieros. Entonces, yo diría que ahí lo que se trata es de repensar el cómo entrenamos, aprender de los mejores, filmar esas experiencias. Y Mayra, te acepto la invitación, si quieres repensar y rehacer educación, hagámosla, hagamos interactivo, y hay que virtualizarlo para que Raimundo y todo el mundo lo pueda ver. En el tema del cambio de cultura, solo hombres, solo mujeres, miren, yo no voy a hablar de lo que no hago, voy a hablar de lo que hago. Nosotros, como programa Promifin, tenemos ya 10 años en Centroamérica, pero los últimos 3 años, 4 años, hemos estado 100% trabajando metodologías grupales, bancos comunales y grupos solidarios urbanos y rurales, 90% mujeres. Muchas instituciones habían abandonado las metodologías grupales, no porque no funcionaban, sino porque desvirtualizaron la naturaleza de cómo se tiene que hacer esas metodologías, trabajando mucho en la solidaridad, mucho en la educación y mucho en la formación grupal. ¿Y qué les puedo decir? En este poquito más de 3 años hay 50.000 nuevos créditos, solo Nicaragua y Honduras, en metodologías grupales, 90% mujeres. La mora, menos del 2%. Donde los mercados están en 10, en Nicaragua 15% el real, y ellas están pagando muy bien. ¿Por qué? Porque no viene primero la plata, primero viene la educación, después viene la organización, después viene la educación financiera, después viene el ahorro y ahí viene la plata. El orden es distinto a que te doy plata y a ver cómo la vas a gastar. No, y finalmente, volviendo a ese tema de del acceso, todos estos créditos, estos 50.000 créditos, ¿saben cuánto tienen en garantía? 0. No hay un solo ítem en garantía. La garantía es la misma comunidad, pero bien seleccionada, bien formado el grupo, bien educado el grupo, bien constituido y con procesos estándares. Es un McDonald's de hacer microfinanzas. La gente sabe a las 8 de la mañana qué tiene que hacer, a las 9 qué tiene que hacer, a las 12 tienen sellos rojos y no llegan. Así sí se puede, con educación, estandarización y especialización. Y antes de dar la plata, den educación financiera, para que la gente no la malgaste. ¿Ya? Entonces, si cambiamos un poquito el orden en el que se hacen, como les digo, les hablo de esa experiencia de 50.000 créditos otorgados. Tenía una meta de 100.000 hasta el próximo año, voy a llegar a 65, lo siento. Pero resulta que voy a llegar a 65 cuando en países como Nicaragua, en los últimos 3 años, el mercado de microfinanzas ha pasado de 600 a 300 millones. No cuento la plata venezolana, eso es otro win. ¿Ya? Significa que hemos crecido donde todos los demás han decrecido, y hemos crecido con calidad donde todos los demás tienen una mora de la gran 7. Entonces sí se puede, y se puede aquí, en este contexto, pero sí se manejan procesos educativos. ¿Vale? Bien, para contestarle al compañero sobre los cultivos orgánicos o producción limpia, el seguro agrícola se orienta y así se define para garantizarle o darle una garantía a una producción, ¿verdad? Eso implica varios aspectos. Uno, un plan de inversión. Todo el seguro es un contrato, ¿verdad? Al productor se le garantiza una suma asegurada, una inversión, ¿verdad? Puede ser un crédito, puede ser el dinero que el productor está aportando, ¿verdad? Eso incluye también una garantía ante una selección de riesgos que el productor escoge, ¿verdad? Riesgos climáticos, ya los hablé, puede ser riesgos biológicos, y eso va aunado con una información histórica de rendimiento.
Entonces, perfectamente se puede asegurar una producción orgánica, ¿verdad? Porque si cumple con esos 3 requisitos, ¿verdad? Información histórica de producción, un detalle del plan de inversión, ¿verdad? Y ese plan de inversión está compuesto al mismo tiempo por varios conceptos: mano de obra, qué sé yo, semillas, gastos de cosecha, ¿verdad? Entonces, al momento de ocurrir un aseguramiento, pues esas son las condiciones que se plasman en una póliza. No hay letras chiquititas, ¿verdad? Se habla de los seguros, ahí se le deja establecido, por decir algo, una producción limpia, orgánica, ¿qué puede ser? 30%, un 40% de una producción altamente tecnificada. Eso lo estábamos platicando ayer con unos colegas. De repente la apariencia, el tamaño de una producción limpia, orgánica, es de menor, por decir algo, presentación visual. Yo le hacía el comentario a mi esposa. Yo soy un pequeño productor, siembro rábano, siembro zanahoria. Hay un nemato en el suelo que hace que la raíz de la zanahoria se bifurque, ¿verdad? Entonces salen 2, 3, hasta una manito le puede salir. A ella no, a ella le gusta la zanahoria así, totalmente perfecta, pero vos no sabes todos los plaguicidas que le han metido al suelo, vos no sabes todo lo que le han metido a la zanahoria para que salga así. Yo prefiero mi zanahoria que yo cosecho en la casa, que sale toda feicita, pero yo sé que es algo limpio, que es algo natural. Eso lo podemos asegurar sin ningún problema. No sé si queda abordada su... En relación a la deficiencia de la productividad, es decir, si tú tienes un químico y sabes que hace más rentable en comparación a la orgánica, en cuanto a la productividad mayor, la apariencia, No. eliminación a la orgánica. No, porque hay una relación matemática, por decir algo. Si no va a incluir muchos gastos en insumo químico, o si tiene que hacer algún tipo de enmiendas al cultivo o algún tipo de enmiendas al suelo, pues eso tiene unos conceptos, y todos esos conceptos, lo te decía yo, mano de obra, labores de preparación en el suelo, el costo de la semilla, entonces todo eso se van cuantificando, ¿verdad? Se van sumando, y al final usted siembra, ¿verdad? Y viene un riesgo climático. Entonces, en el horizonte, lástima que no hay una pizarra porque hubiera sido más explicativo. Entonces, sí se cubre, ¿verdad? Y para el compañero que estuvimos ayer en la participación que hicieron de políticas, yo creo que es algo que tenemos que orientar. O sea, aquí se ha hecho el esfuerzo con el gobierno de organizar más el sector. El seguro agrícola depende de una cabeza que tiene que ser el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene que organizar a todos los productores y aglutinarlos, y que esas asociaciones funcionen. No es posible que los maiceros por un lado, no es posible que el ganadero por un lado, no es posible que el palmero por un lado, y todo el mundo le haga a tocar puertas al gobierno, y el gobierno no tiene capacidad para accionar. Tenemos que ser todos los productores, tenemos que ser el sector financiero, tiene que ser el gobierno, tenemos que ser seguro agrícola, tiene que ser las universidades también, que preparen gente con un enfoque asociativo, que esa puede ser la alternativa. O sea, no podemos seguir cada quien luchando por su lado. El país no lo puede hacer, el mundo no ha progresado con individualidades, sino con esquemas asociativos. Y tal vez solo para financiar el seguro estatal, que fue la pregunta que habían hecho, no hay capacidad del gobierno para, de alguna manera, porque un reasegurador le va a pedir, mire, usted me tiene que pagar una prima mínima de 10 millones para asegurar a todos los productores, que sería mi sueño como vendedor de seguro, pero el gobierno todavía no ha tomado esa decisión. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si es cierto que me tomo el minuto. No voy a tocar los temas que ya se tocaron, pero voy a abordar 3 aspectos que son centrales. Las decisiones se toman con datos, y los datos provienen principalmente de las investigaciones. Si las universidades no investigan, las posibilidades de tomar decisiones son tendiendo a nulos. Y el gran problema y el gran vacío que tenemos en Honduras es que las universidades
no quieren investigar temas pertinentes. En el año 2000 yo hice un estudio que fue emblemático en sistemas financieros rurales. 20 estudiantes entrevistaron los tesoreros de 3.319 sistemas de financiamiento en 168 municipios del país, que fueron georreferenciados, que en aquel momento era un tema muy novedoso. Y tengo que decir que en esos sistemas, en la junta directiva, de cada 5, 3 eran mujeres. O sea, este tema de que la mujer no participa o sí participa, lo que pasa es que nosotros participamos de manera diferente. Participamos en lo rural no agropecuario. Tenemos una economía de patio. Eso no es un huerto familiar, eso hay que cambiar el chip. Es una economía de patio. En el patio la mujer tiene alimentos para la familia, cosas para vender para la emergencia, plantas medicinales, fuentes de carbohidratos. Esa es una economía de patio, no es un jardín casero rural urbano, es una economía de patio, y la economía de patio es financiable porque está diversificada por naturaleza. Entonces yo diría que el tema de las mujeres hay que estudiarlo. Yo he vivido estudiando el tema rural, así que puedo conversar después un poquito más del tema. Quiero entrar al tema de la política, que es un tema que hemos estudiado un poco, no sé si Luis continúa con él, pero que hemos estudiado con Luis, con Héctor, hemos profundizado el tema. ¿Y cuáles son los 3 temas que son claves en la política? Primero, hay que sincronizar las políticas, es decir, la política agrícola se tiene que sincronizar con la política monetaria y no están sincronizadas. Y esto tiene que ver con el liderazgo del sector. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Agricultura es una secretaría de línea, es una secretaría operativa, y el Banco Central y la Secretaría de Finanzas son rectores de política monetaria y fiscal. Entonces, para que haya un diálogo, necesitamos algo ampliado que siente a estas gentes juntas para tomar decisiones acertadas en cuanto al financiamiento. Primera cosa. Segunda cosa, en el tema de la política pública. Yo quisiera que, por favor, los que diseñan política pública y formulen política pública se olviden de lo agropecuario y piensen en lo rural. El mundo rural tiene posibilidades infinitas. Nosotros producimos artesanías, telares, servicios. Hay peluqueros en el sector rural que se pueden financiar y peluquean mejor que los de Tegucigalpa, se los puedo asegurar. Necesitamos servicios financieros que financien las actividades rurales, porque lo que hay que dinamizar es el mundo rural, no solamente la agricultura. Y el problema que tenemos es que los seguros y los servicios se centran solo en agricultura. Entonces, gente empresaria como yo, que está trabajando, por ejemplo, que no se pierda la cosecha haciendo infusiones de frutas secas, no logramos despegar porque la política no es integral. Entonces yo no sé dónde ir, si a la Secretaría de Economía, a la de Agricultura, si ir al banco, no sé dónde ir porque no tengo orientación, porque el Estado no tiene una ventanilla única para las microempresarias que trabajamos temas rurales o los microempresarios. Finalmente, el tema de innovación. Miren, innovar es fácil. Innovar no requiere grandes investigaciones. Y solo voy a poner un caso. Hay un sistema rural en Garífona que no tenía mora en el año 2000. Y uno pues tiende a dudar a veces en esos espacios que las cosas sean ciertas. Entonces yo fui a hacer el estudio de caso. Y la innovación era tan sencilla como esto. Nosotros les prestamos a 3% a las socias, a 5% a las no socias y a 10% a los hombres, porque en esta comunidad todos los hombres beben y así no nos vienen a pedir prestado. Entonces, esa es una innovación. O sea, a veces para innovar no necesitamos comprar la última máquina o el último iPad. No, es eso. Innovar significa adaptarse a la condición local